11:24, ya estamos de vuelta en Aquí y Ahora. Nos vamos hasta Teruel, donde hoy se celebra el juicio contra un hombre acusado de amenazar con una pistola a dos sanitarias en plena pandemia en el municipio de Burbáguena. Cuéntanos, Pilar. Sí, a las 9 de la mañana comenzaba ese juicio. Los hechos ocurrieron en mayo de 2020 en la localidad turolense de Burbáguena. Las sanitarias acudieron al domicilio de este vecino tras recibir el aviso. Ya le habían atendido en otras ocasiones, pero esa mañana, según relatan la médica y la enfermera, el atendido, el hombre acusado, pidió calmantes, se puso muy nervioso, salió de la habitación y cuando regresó lo hizo con un arma cuyo gatillo accionó en varias ocasiones. El arma se trataba de una réplica, pero en ese momento las sanitarias no lo sabían, así que salieron rápidamente del domicilio y acudieron a poner una denuncia al cuartel de la Guardia Civil. El abogado de la acusación pide 3 años de prisión para este hombre por un delito de atentado y otro de lesiones, y también 1 año de prisión por otro delito de lesiones a la hermana del acusado, que según las sanitarias también recibieron amenazas. Esta mañana hemos hablado con los abogados de ambas partes. El abogado defensor decía que el acusado estaba pasando en ese momento por un episodio de gran dolor y que tuvo un arrebato, y el abogado de las sanitarias justifica la pena que pide por las secuelas psicológicas que han sufrido estas sanitarias. Les escuchamos. En ese momento estaba con muchísimo dolor el hombre, padeciendo, tenía unos problemas, le habían cortado varios dedos de los pies, estaba con mucho dolor, con bastante desesperación. En un momento puntual les apuntó con una réplica y bueno, a raíz de eso pues su situación mental empeoró de tal forma que fueron diagnosticadas de un trastorno adaptativo, un estrés postraumático. Con Jessica Fessenden, responsable de Sanidad de CSIF Aragón. Hola, Jessica. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, estamos viendo ese incremento que la verdad es alarmante. Entendemos en ese cómputo global de 400 y pico en 2023, agresiones también verbales. No estamos hablando solo de agresiones físicas. Por supuesto. Cuando hablamos de agresiones externas siempre hablamos de tanto físicas como verbales, que es donde nos incluyen amenazas, insultos y toda serie de verbalizaciones que hacen hacia los profesionales. La verdad es que estamos contando lo ocurrido en este juicio que se está celebrando ahora mismo en Teruel por esas amenazas o supuestas amenazas a dos sanitarias, pero es que ayer estuvimos hablando en el programa con Policía Nacional por esa agresión a un enfermero en el Hospital Infantil este pasado fin de semana en Zaragoza, un hombre que iba con su bebé y que agredió supuestamente a un enfermero que recibió varios golpes, o sea que lo tenemos reciente, que es que ocurrió, como decimos, este pasado viernes. Sí, a ver, si no tenemos más que irnos a las cifras y ver que cada día ocurren entre 1 y 2 agresiones, tanto a personal sanitario como a no sanitario, que recordemos que en el Servicio Aragón de Salud hay trabajadores que no son sanitarios que también sufren estas agresiones. Estamos comentando, es cierto que han mejorado las condiciones de los sanitarios. Ustedes han pedido, por favor, más medidas de seguridad, más atención. Se han reforzado en algunos centros de salud, también en los hospitales. La propia policía nos decía ayer que tienen este sistema de alerta por el que pueden avisar. Pero a pesar de todo eso, las cifras siguen subiendo y yo no sé ahora mismo qué es lo que reclaman ustedes. A ver, pues lo primero es actualizar el procedimiento de actuación que hay para las agresiones externas, que es desde el 2014, y con la marcha que vemos, pues ya vemos que no está funcionando y que hay que ponerse a trabajar en uno nuevo. La Administración tiene que poner todas las medidas que pueda para que los trabajadores puedan trabajar en un entorno laboral seguro. No podemos estar desempeñando nuestro trabajo y estar pensando en no voy a hacer esto porque igual el paciente que tengo enfrente me grita, se enfada. Y, por supuesto, organización, porque estamos viendo que cada vez no hay excusa, porque no hay excusa para ninguna agresión, pero es verdad que puede ser que la sociedad cada vez esté más enfadada, dijéramoslo así, por el aumento de las listas de espera para una operación. Los tiempos en consulta pues no son suficientes y también soportamos largas esperas cuando vamos a las consultas. Entonces, hay que poner todas las medidas que se puedan, tanto guardias de seguridad. Tenemos centros de salud que, por ejemplo, en Tauste tenemos un guardia de seguridad viernes, sábado y domingo. ¿Y qué pasa el resto de la semana? ¿Que no van a haber agresiones? Pues esas cosas son las que no se pueden consentir. Hay una inactividad por parte de la Administración
y tiene que tomarse el tema de las agresiones en serio, porque vemos que cada día y cada año están aumentando muchísimo. Quizá ese aumento, como está diciendo, se deba a ese enfado, entre otras cosas, por estar esperando de forma continuada a ser atendido en situaciones de mucha tensión, porque estamos hablando de la salud, que es un tema muy sensible, pero a su vez también los propios sanitarios están trabajando bajo unas condiciones de presión, Jessica. O sea, que se dan como la situación perfecta para que algo suceda. Ocurra. Y luego también es verdad, como decía antes el compañero, que cada día hay más sensibilización por parte de los trabajadores y no toleramos tanto, bueno, no es que no toleremos, es que no damos por hecho que es algo normal, no normalizamos, sería la palabra, el que nos insulten o el que nos den un empujón o el que nos digan algo, y gracias a esto estamos notificando mucho más todo lo que nos está ocurriendo. También es verdad que en ocasiones cuando hemos hablado con ustedes visibilizan que se agrede más, tanto de forma verbal como física, a quien se tiene más próximo y más a mujeres que a hombres, generalmente enfermeras. ¿Esto sigue ocurriendo? ¿Se sigue produciendo de esta forma? No tenemos la memoria de agresiones de este año todavía porque nos la suelen dar al año que viene, pero la tendencia que había hasta ahora era así. Mujer, pues por lo que sea es el sexo que nos siguen viendo desgraciadamente más débil, y enfermeras porque igual el trato que tiene con el paciente es más cercano y más tiempo a lo mejor. Pues Jessica Fessenden, responsable de Sanidad de CSIC, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos en Aquí y Ahora. Un saludo. A vosotros, gracias.